Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos a sumergir en una peli basada en una novela de Jane Austen titulada Sentido y sensibilidad, con el fin de explicaros cómo distinguimos en una persona si en ella predomina el sentimiento o la razón. Para ello, como os decía, vamos a tomar a los personajes principales de la película, a las dos hermanas, a Elinor y a Marianne, que ya veréis cómo retratan muchísimo estos dos aspectos de personalidad que vamos a explicar aquí y que vamos a desentrañar su significado a través de la escritura para que podáis identificarlos en vosotros mismos, en vuestra propia personalidad o también en las personas que tenéis cerca o con las que tenéis algún tipo de contacto. Os voy a leer un fragmento de la novela de Jane Austen en la que se retrata un poco a los personajes de Elinor y Marianne, y luego voy a pasar a explicaros cómo se distinguen esos rasgos definidos justamente por la autora para sus personajes, cómo se distinguen esos rasgos en la escritura. Así que podríamos casi imaginar cómo serían la escritura de Marianne y de Elinor, y sobre todo espero que os sintáis identificados con estos rasgos de personalidad y también de escritura. Elinor, la hija mayor, estaba dotada de una inteligencia y de una claridad de juicio que hacían de ella, aún a sus 19 años, la consejera habitual de su madre y le permitían moderar afortunadamente la vivacidad de ésta, que le habría llevado a menudo a cometer imprudencias. Elinor tenía un corazón excelente. Su temperamento era afectuoso y sus sentimientos profundos, pero sabía gobernarlos. Era esta una ciencia que su madre tenía que aprender todavía y que una de sus hermanas había resuelto no conocer jamás. Marianne contaba con los mismos medios que su hermana en muchos sentidos. Era sensible y perspicaz, pero apasionada en todas las cosas, incapaz de moderar sus penas y sus alegrías. Era generosa, amable, interesante, en resumen, todo menos prudente. La característica fundamental de las personas en las que predomina la razón, en las que predomina el pragmatismo, es el control. Son personas muy autocontroladas, que bloquean sus sentimientos, que bloquean sus emociones y no las dejan fluir con naturalidad. Por el contrario, las personas en las que predomina el sentimiento sí que van a dejar aflorar esos sentimientos, esas emociones, esas pasiones, y se van a mostrar como personas muy viscerales, muy pasionales, con las emociones como un caballo desbocado muchas veces, dependiendo de la gradación y del nivel de esa emotividad y también del nivel de expresividad de esas emociones. Ese autocontrol, esa rectitud, esa firmeza que hemos comentado que tienen las personas con una mente mucho más racional, con una personalidad pragmática, se caracteriza sobre todo también por el control en la escritura. Vamos a encontrar escrituras muy verticales, muy controladas, con toda la puntuación en su sitio. Tanto los puntos de las íes como las barras de las tes van a estar perfectamente colocadas. El conjunto va a ser muy controlado y en él va a predominar sobre todo la forma frente al movimiento. En cuanto a la forma, predominará el ángulo o también la escritura mixta, que combina ángulo con curva. El conjunto será muy regular, muy igual todo el rato, y se caracterizará también por una presión normalmente marcando más el sentido vertical que horizontal y la firma situada a la derecha del texto. Todo lo contrario sucede en las personas en las que predomina el sentimiento, esas personas que dejan fluir las emociones, que sueltan todo. Eso se va a demostrar en una escritura más curva, con predominio de curvas, con palabras muy extendidas. Fijaos que son personas que se explayan totalmente sobre el papel, que se proyectan muchísimo sin ningún tipo de bloqueo. Entonces vamos a encontrar palabras muy extendidas, con una escritura muy fluida, sin bloqueo de energía, y sobre todo también por un conjunto muy movido, un poquito descontrolado, más irregular por ese predominio del movimiento que puede hacer unas letras saltar un poquito de tamaño sobre otras. La puntuación, los puntos de las íes, las barras de las tes pueden estar un poquito desbocadas, un poquito avanzadas hacia la derecha, y la inclinación también va a estar hacia la derecha. Son personas que se van a proyectar muchísimo hacia el futuro, muy impetuosas, a veces muy reflexivas también y sobre todo pasionales, que
que no se cortan, que no tienen sentido del ridículo y que se muestran tal cual son y dejan fluir con naturalidad, como decimos, todas esas emociones, esos sentimientos y también la forma de expresarlos. En estos casos encontraremos también la firma situada a la derecha y la presión más marcada en sentido horizontal, la presión más marcada en el sentido de la proyección hacia la derecha, más que la autoafirmación que hemos visto antes en las personas racionales. Gran parte de la culpa de que biológicamente, fisiológicamente, en unas personas predomine la razón, el dictado del cerebro frente al corazón, al sentimiento, gran parte de esa culpa la tiene nuestro cerebro, la constitución de nuestro cerebro, que como sabéis está dividido por dos hemisferios. El hemisferio derecho es el que comanda la mano izquierda y el hemisferio izquierdo es el que comanda la mano derecha. Ahí os podéis identificar los zurdos y los diestros. Estos dos hemisferios están unidos por lo que se llama el cuerpo calloso, lo que significa que están interconectados, así que todos podemos tener mezcla de cada una de las funciones que comandan cada uno de estos hemisferios. Se dice que el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, ahí es donde predomina el pragmatismo, la razón, la lógica, el lenguaje y la ideación. Por el contrario, en el hemisferio derecho predomina todo lo relativo a la emoción. Se dice que es el hemisferio que siente. Ahí estarían el sentimiento, la intuición, la creatividad, la perspicacia y también la imaginación. Ya veis que tenemos una parte de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, que es más racional y otra parte que es más creativa, más irracional, más fantasiosa y por lo tanto también más emocional. El hecho de que en nuestra personalidad predomine un hemisferio u otro también va a determinar que seamos de una forma o de otra y que manifestemos esa forma de ser también en nuestra escritura. Siempre os digo a todos los que veis mis vídeos que esto se trata de vídeos divulgativos, no se trata en ningún caso de una formación y que para entender estos vídeos, lo que explico aquí, tenéis que tener conocimientos previos, aunque sean básicos, de grafología, porque si no, muchas veces en comentarios que me hacéis en los vídeos, hay veces que hacéis malas interpretaciones porque os basáis de una forma muy cerrada y muy concentrada en lo que explico aquí. Tened en cuenta que todos estos conocimientos proceden de una disciplina amplísima, muy compleja y que hay que tener muchos conocimientos, mucho estudio y sobre todo muchísima experiencia para poder llegar a estas conclusiones cuando observamos una escritura. Por eso siempre os dejo al final de cada vídeo la información de nuestros cursos de grafología. Aquí os dejo en la página web donde podéis consultar todas las formaciones que impartimos, tanto cursos básicos como cursos ya de nivel superior para todos aquellos que queráis profundizar en esta disciplina y sobre todo para todos los que queráis acercaros al conocimiento del ser humano de una forma súper profunda, muy completa y abarcando toda esa globalidad de la personalidad que, como veis, se descubre en el análisis de la escritura. Nada más por hoy, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya iluminado un poquito sobre vuestra personalidad o sobre la personalidad de personas que tenéis cerca. Os animo a suscribiros al canal aquí abajo donde pone suscribirse y como siempre os espero en próximos vídeos.